Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a estos episodios de Plantas Ancestrales y Algo Más. Nosotros somos Armenta Ceremonial, somos un grupo que estamos al servicio de la apertura y de la transición de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la meditación y de la música. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y tenemos unas invitadas de lujo que nos van a hablar un poquito de este proceso y desarrollo del cambio y la apertura de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales. Nos acompaña Minerva. Hola. Y Patti Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. Como bien les comento, vamos a hablar acerca de las experiencias y de este proceso y este desarrollo de la apertura de la conciencia a través del uso de las plantitas medicinales. Vamos a empezar con una pregunta muy básica, que digamos que es como el inicio de este cambio y transformación de la conciencia. Sería como, ¿cómo es este llamado, este acercamiento con las plantas medicinales? A ver, Pati. Ay, caray. ¡Ay, caray! Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ha sido un caminar y ha sido un proceso. Mi llamado fue sumamente rápido. O sea, hubo un momento en el que empecé a escuchar mucho la ayahuasca que en el trabajo, o sea, así. Pero pues nunca me había dado la oportunidad hasta que pues un ser querido mío, muy querido, muy respetado, me dijo, ve, por favor, ve. Y yo así como de, pero, o sea, no entiendo el tema, o sea, no le veo sentido, pues, como para qué o qué. Pero pues esta persona fue un familiar mío y aparte mi papá. Entonces cuando mi papá me dio como la indicación de, tienes que ir, dije, bueno, ya me dio permiso mi papá. Uno le hace caso al padre, ¿no? Exacto. Entonces yo dije, bueno, mi papá ya me dijo, entonces yo me voy a ir. El papá es el papá. Entonces, pues así fue como llegué a una ceremonia. Realmente no conocía del tema, no sabía absolutamente nada más que lo que se ve en internet, lo que te comentan. Entonces la expectativa en realidad iba en blanco. O sea, dije, pues solo sé que hay personas que me quieren mucho y que me pidieron que hiciera esta experiencia. Pues son personas de mucha confianza para mí. Entonces dije, pues vamos a aventárnosla. La verdad es de que mi primer toma me fue muy bien. O sea, vi muchísimas cosas, muchísimas. Y pues en ese momento pues yo me sentí como en casa, como que dije, de aquí soy. Pero fue mágico porque realmente yo no conocía nada de esta planta, no sabía de la ceremonia, no sabía de la sintomatología, absolutamente nada. Entonces cuando llegué y empecé a sentirme, dije, ¿será que ya? ¿Será que no? ¿Esto es normal? Sí, definitivo. Todos los temas que se han tocado en este programa, sí, a mí se me llegaron esas dudas de, ¿será que yo no voy a ver nada? Pero, pues, como te digo, como he estado caminando, me he dado cuenta que sí, siempre estás trabajando y siempre la medicina te va a dar, pues, como la solución, como, pues, te va a ayudar, pues, ¿no? Entonces, en esa primera ocasión me fue muy bien, creo que me dejé fluir, que creo que fue la parte importante, y también la parte de que no sabía absolutamente nada. Creo que eso me ayudó para este primer llamado. Fíjate que hablas de dos puntos muy importantes o dos ventajas de las que hemos hablado ya varias veces en estos programas, que son las expectativas, o sea, librarnos de estas partes de las expectativas, porque quizá a lo mejor no conocemos mucha información, pero luego accedemos al internet y a veces las cosas que pasan ahí o los comentarios que dicen ahí pues no son tan apegados a la realidad y podemos traer esa expectativa quizá negativa. Y la otra o el punto también importante es esta parte de fluir, ¿no? De bueno, pues vamos a ver qué sucede, ya con el permiso, ya con todo, dijiste, bueno, está bien, vamos a dejarnos ir, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo fue esta parte del primer acercamiento con la plantita ancestral? Bueno, también fue por parte de un familiar, pues prácticamente fue por experimentación, no sabía bien tampoco del tema, cuando lo hice fue pues ya varios años, entonces pues todavía no estaba como en boga como ahora que
que en todos lados y anuncios por todos lados, era algo incluso para mí desconocido. Pues fuimos, la tomé con mucho recelo. Sí conocía sobre plantas ancestrales, sobre medicina pues herbolaria, digamos, plantas mágicas, otro tipo de plantas, pero nunca había escuchado realmente como tal la ayahuasca, ni siquiera qué era, combinación de qué o qué. Entonces, pues lo probé, no me esperaba esa experiencia, sentí, pues, no sé, una fragmentación como de la realidad, y fue una experiencia que pues me marcó muchísimo y ahondé mucho más sobre el tema, ¿no? Busqué información, me documenté, traté de entender como qué había experimentado, y bueno, también el grupo de Ale me ayudó muchísimo a darle un seguimiento a lo que había experimentado en ese momento, porque pues fue como muy confuso para mí. Entonces pues gracias a ellos también pude entender como qué pasa después, que si alucinas, que si ves, que si ves vidas pasadas son reales o te lo imaginas, todo eso, todo ese seguimiento o explosión que pasa en ese momento, pues sí, me ayudaron muchísimo a entenderlo ya en un proceso después, que incluso me ayudó a la sanación interna. No, pues increíble, ¿no? Aparte de esa primera experiencia y de todo lo importante de estar con personas capacitadas y profesionales es darle este significado, ¿no? Porque cuando se hace una experiencia de este tipo, a veces es demasiada información que no sabes cómo manejarla, ¿no? Y darle un significado es algo muy importante para entonces nosotros empezar con este proceso de cambio a través del uso de las plantas medicinales, ¿no? Fíjate que mencionan algo muy importante aquí que se me hace, que las dos acudieron o tuvieron ese llamado por primera vez por parte de familiares, ¿no? Normalmente es por parte de familiares o gente conocida. Es muy poca la gente que llega porque lo vio en internet o porque de repente así, ¡pum!, ¿no? Normalmente es porque una persona como que te dice, oye, ya fuiste, que sabes de esto, y en base a la confianza que se le tiene, ya sea al familiar, como en el caso tuyo que dices que al principio estaba un poquito renuente, pero bueno, le dice al familiar y después le dice al papá, y bueno, pues ni cómo decir que no. Entonces, eso también es muy importante. Y otra cosa que sí me gustaría aclarar es que en el caso tuyo fuiste, ¿cómo te diré?, en un lugar donde fuiste cuidada, fuiste atendida por parte del familiar que te lo recomendó, ¿no? Entonces, creo que tú también, bueno, en tu caso fue un poquito distinto porque fuiste con un cantante de Ícaro, ¿no? Bueno, se le llama, en este caso se le llaman facilitadores, o lo que anteriormente se le conocía como chamanes, pero en el caso de la ayahuasca, la persona que preside la ceremonia se le llama, actualmente aquí en México se le llama facilitador, en Colombia se le llama taita, y en el caso de las mujeres se les llama maima, en el caso de Perú se le llama chichis. Entonces, bueno, depende dónde esté, y en el caso de ella fue con un gran facilitador de Colombia que, bueno, logró cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, sí es importante que en el primer llamado sea porque tienes confianza a dónde vas a ir, y la persona que te lo está recomendando también, pues sí creo que te genera la suficiente confianza para ir aún con cierta renuncia como la tenías tú, ¿no? Claro, y el hecho de que una persona muy allegada, quizás respetada y querida, te dé como este tipo de experiencias o ese consejo, como que ayuda al facilitador a que la persona o el paciente esté como tenga más apertura, ¿no? Más apertura a poder transitar este viaje de una manera más cordial, ¿no? Más relajada, quizás sin tanto miedo o sin tanta expectativa negativa. Otra pregunta que me gustaría hacer sería como, ahorita que hablamos de este proceso, como qué diferencia habría entre la primera toma y la segunda toma. O sea, como que hemos hablado de que cada toma es totalmente diferente y de que este viaje es individual.
Entonces vamos a hacer como un comparativo de mi primera vez con la segunda, ¿no? A ver. Ay, ay, ay. Una muy buena pregunta. Hasta miedo me dio. Pues mira, en mi caso, la segunda toma, a diferencia de la primera, fue caótica. Wow. Entonces, yo quiero pensar que fue porque ahora sí, en esta segunda toma, iba con expectativas. Ahora sí yo dije, bueno, ya la probé, ya vi qué es lo que pasa, no te pasa nada de lo que, pues, de información que te puede llegar, pues, mala información, pues, no te pasa nada de eso, ya la probé. Entonces dije, ¿no? Mi segunda ¡Fiesta! toma va a ser espléndida. Y parece lo contrario. Y yo, ¿qué? Cerraba los ojos y no veía, los abría y no veía, y tenía como esta angustia de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? Entonces, para mí fue muy caótica la segunda toma. Vi cosas muy bonitas, y llegué a lugares padrísimos. En mi segunda toma, por ejemplo, recuerdo que lo más significativo y más fuerte que tuve fue regresar al vientre de mi mamá. O sea, recuerdo que vi así como muchas estrellitas y muchos universos y dije, órale, bueno, pues estoy aquí en el universo, voy a flotar y voy a hacer todo. Y de momento veo así como una galaxia de este lado, así gigante, gigante. Y yo dije, órale, estoy así. Yo dije, no, pues yo ya estoy bien, así bien pasada, ¿no? Sí. Pero o sea, estaba en eso y de momento veo así como un caminito brilloso, brilloso y que se junta aquí. Y yo dije, canijo, qué loco, ¿no? Y después escucho como una voz, pero como de agua así, así, algo así. Y en eso siento y sé que es la voz de mi mamá. Y es ahí cuando me cae como el de, Dios mío, estoy en el vientre de mi mamá. Entonces, pues yo agradecí mucho esta segunda toma, pero sí sé que fue un poquito conflictuosa porque pues ya llevaba la expectativa. O sea, yo quería tener el mismo viaje que había tenido la primera vez y no lo tuve, ¿no? Entonces sí sentí como que salí un poco decepcionada porque dije, no, pues esto nada más era de primera vez y ya la segunda vez, pues ya me pasó esto. Pero cuando llegué a este punto donde llegar al vientre de mi mamá, pues lo agradecí porque dije, no, o sea, nada de que no estás trabajando, nada de que no estás viendo, o sea, llegué hasta ese punto y yo me sentí pues muy contenta, muy feliz y agradecida, ¿no? Y con ganas de decir, bueno, podría probarlo otra vez. O sea, no estuvo tan bien, pero no me cierro. Sí. No, pues increíble, ¿no? Fíjate que a mí también en mi transitar de ceremonias, A ver, afortunadamente, era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Cómo fue el llamado, en este caso tuyo? mi llamado fue igual, un familiar. Como que Familiares. sí, igualmente empezó como, bueno, yo estaba como en un momento caótico de mi vida, Ok. donde estaba empezando a buscar respuestas porque las que me llegaban no No te satisfacía. no me resolvían, ¿no? Digámoslo así. Entonces, en todo este caos, yo empecé a buscar alternativas, ¿no? Quizá las más tradicionales, ir al psicólogo, hacer ejercicio, escribir y demás, y empezó a sonar a mi alrededor como este tema de las plantitas ancestrales. Y a mí me daba así como un poquito de, no creo que sea la solución, ¿no? Como que no va por ese camino, como voy a buscar la manera. Como que va a ser mi última Ajá, alternativa, como ¿no? me voy a seguir con lo tradicional, ¿no? Hasta que llegó un punto en que dije, bueno, ¿Por qué no? yo solita, ¿no? Dije, pues vamos a ver qué pasa. Y sinceramente la verdad es que me fue muy bien, muy bien. Yo siempre agradecí como el hecho de tener esta apertura y acercarme a las plantitas ancestrales, además de que estaba rodeada de personas de mucha confianza, personas que sabían lo que hacían y que estuvieron conmigo acompañándome en todo este proceso. Y me fue muy bien, o sea, no te resuelve la vida, eso hay que aclararlo. O sea, las plantitas ancestrales no vienen y te componen mágicamente y te hacen el milagro y lo que sea, no funciona así, sino como que te muestran, ¿no? Te muestran estas respuestas, te muestran pues tú quién eres, hacia dónde vas, qué lugar ocupas en todo este universo y como todo este acercamiento con la divinidad como que te da otro punto de vista. Entonces sí, mi acercamiento fue igual con familiares. Por medio de un llamado. Ajá, fue un llamado justamente. Excelente.
¿Y más o menos cuántos años tienes tú en el camino de las plantitas? ¿De las plantitas en general? En general. En general, pues sí he de tener ya como unos 20 años. ¿Y de esta planta, de la última? De esta plantita yo creo como unos 6. Excelente. 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 ¿Y tú, Mina? ¿Cómo sentiste como esta diferencia o cómo podrías hacer un comparativo entre la primera toma y la segunda toma? Bueno, yo creo que después de la primera vez, que fue como más por experimentación, descubrí que en ese trance o en esa ceremonia o en esos momentos se abren muchas posibilidades y creo que es como una catarsis donde te puedes llegar a conocer o comprender ciertas cosas que dabas por hecho, ¿no? Como, no sé, aguantar quizá pues ofensas o abusos o que el trabajo incluso no te gusta y sigues en él. Parece normal, pero no, no es normal. No es normal no ser feliz, no estar a gusto en un lugar y después de la primera ceremonia me di cuenta que pues la realidad es de cada uno y cada quien la hace, entonces pues me dio muchísima más curiosidad seguir experimentando esto ya de una manera más consciente, ¿no? De una manera ya con conciencia, con un objetivo, entonces pues como dice Patti, fui con grandes expectativas, esperando como las mismas sensaciones, como las mismas revelaciones, como decir, wow, sí, otra vez, wow, no sabía que tenía esto, no sabía que me dolía esto, wow, gracias por sanarme tal y tal, ¿no? Pero no, creo que ese es el error que muchos cometemos, que pensamos que va a ser lo mismo y no, la planta lo que comprendí es que te da lo que requieres, ¿no? No siempre es tan interiorizado, quizás sea una vida pasada, quizás ella llegó al vientre de su madre, entonces pues son sensaciones que quizá ocupaba tener en ese momento para comprender otras cosas que ni siquiera sabía que tenía que comprender, ¿no? Entonces en mi segunda experiencia también fue así, fue un poquito no mala, sino extraña en el sentido de que yo esperaba algo pues como más visual, como más corporal y no fue más bien como ponte seria, ¿qué quieres? ¿Qué haces? Sana esto, primero no sé, voltea a verte a ti antes de juzgar a los demás, no sé, ese tipo de cosas que aunque creo que todos lo sabemos, como un poquito más reflexiva. Exactamente, más reflexivo y más no esperando una respuesta de la planta, sino como que la planta te da la oportunidad de tú solito plantearte esas preguntas y darte las respuestas como obvias, como decir, pues ya sabes que tienes que estar bien, ¿no? O sea, o ya sabes que no tienes que dar lo que no te gusta que te den, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me pareció que es un camino, también no es para cualquiera y creo que la manera de esta combinación que hace el grupo de darte un acompañamiento después de las tomas, porque no lo hice mi segunda vez, no fue con ellos, pero me ayudaron a entenderlo, porque también terminé así como, sí, bueno, ¿y ahora cómo le hago, no? O sea, ya comprendí que debe ser así, pero ¿y qué sigue o qué? Entonces, pues, dentro de eso, pues, consejos como meditar, enseñarnos a meditar, a respirar, estar con uno mismo, a escuchar ciertas canciones, medicina, el género de música medicina yo no lo conocía y ahora lo escucho todo el tiempo porque pues te regresa a ese viaje, ¿no? O sea, no es necesario que estés ahí con las plantas todo el tiempo, sino que con las canciones que escuchaste durante la ceremonia puedes regresar como en esos instantes, porque otra de las cosas que comprendí es que el tiempo no existe, ¿no? Entonces, pues me parece una cosa que todos deberían de experimentar en algún momento, simplemente porque a veces estamos es como la aspirina, ¿no? O sea, de repente nos duele la cabeza, sí, tómate una aspirina, pero no profundizamos que si es porque no tomas agua, que si es porque tienes calor, que no has comido bien, o sea, hay muchos factores y le damos un remedio por
mecanicismo, supongo, ¿no? Por quitar este síntoma, Sí, ¿no? Sin sí, llegar a la raíz del problema, justamente. Exactamente, entonces la planta me mostró que el camino no es afuera, sino más bien busca adentro tu remedio, y creo que es una barrera que casi toda la gente tiene de decir, ay, ayúdame, ay, ahora necesito esto, ¿no? Antes de voltearse a ver uno mismo, y creo que la planta ayuda a quitar esa barrera, ¿no? A primero pensar en uno y luego buscarlo afuera. Bueno, eso yo creo. Fíjate que ahorita que me preguntaste lo de mi primer acercamiento, ¿y el tuyo cómo fue? Ay, caray. Pues yo nunca Bueno, me he acercado. ¿cuánto tiempo? Yo nunca me he acercado a ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes en el camino de las plantitas? Yo empecé en el camino de las plantas en el 2000. Entonces tengo 24 años en empecé por la carrera de psicología, que teníamos que hacer una investigación de campo, y esa vez pues terminé en Huautla de Jiménez, Oaxaca, en la tierra de María Sabina, y con la hija de María Sabina, de hecho. Entonces mi primer acercamiento es con la psilocibina, pero anteriormente yo ya traía un bagaje cultural de varios libros, una por la carrera, ¿no? Y otra porque normalmente tendemos a, cuando uno está en la adolescencia se le caen los padres, entonces existen mil cosas ahí que hacer, y una de esas es intelectualizar, y me puse a leer tratando de encontrar respuestas, nunca las encontré, pero eso me dio la pauta a leer mucho. Entonces ya después pues voy llegando ahí en el 2000, se me da la oportunidad, y en el caso de la ceremonia de ayahuasca fue por una amiga que me dijo, mira lo que me encontré, vamos, que mira, que no sé qué cosa, ¿no? Entonces, a pesar de yo haber tenido varios acercamientos con otro tipo de plantas, igual de poderosas, igual de fuertes, pero netamente mexicanas, este tipo de plantas, pues llegamos a un lugar, ¿no? Y se me hizo maravilloso, lo que es totalmente maravilloso. Se me hizo fuera de serie porque a final de cuentas yo había probado otro tipo de plantas un poquito, no más fuertes, sino más confrontativas, pero creo yo que en ese proceso de 20 años, o de 15 años que yo llevaba para ese entonces, había trabajado muchísimo ya con las plantas. Entonces cuando llego con este tipo de plantas, con la ayahuasca, considero que yo ya venía muy trabajada, con muchas cosas resueltas en ese sentido, y se me hace maravillosa, se me hace profundamente amorosa, bien bonita, bien noble, muy vistosa, muchos colores, muchas sensaciones, pero padres en mi caso, o sea, fueron padres, fueron como muy bonitas, como que fue tiempo de dos cosas. Ustedes hablan de la primera, segunda, ¿no? Hay una tercera y cuarta y todas las demás, y todas las primera, segunda y tercera, con mi acercamiento de las plantas, yo ya las había tenido 15 años antes, ¿no? Entonces es totalmente un proceso, ¿no? De poder sanar, de poder exteriorizar lo que a final de cuentas a veces llevamos muy dentro de uno mismo, a grado tal que lo tenemos tan adentro que ni sabemos que lo traemos, ¿no? Entonces cuando yo llego aquí pues ya es un poquito más de fiesta, pero también es un poquito ya no tanto trabajar, sino ya enseñanza, ¿no? Ahí empiezo a comprender pues muchísimas cosas, empiezo a entender más lo que es energía, lo que dice ella, lo que es realmente el tiempo, lo que es el valor, o sea, empiezo a entender muchas cosas conforme van pasando las sesiones y conforme va pasando el tiempo. Entonces siento que es como un proceso donde alguna vez una persona me dijo, es que yo necesito sanar primero para yo poder ayudar al otro. Yo consideré que en este sentido, en la cuestión de las ceremonias y del proceso de la ayahuasca, es que es como el estar preparados para tener hijos. Uno nunca está preparado,
nunca. Y también sí, y es como el aprendizaje, o sea, nunca terminas de aprender a final de cuentas, entonces no puedes esperar a estar bien para poder ayudar al otro en ese sentido, ¿no? Porque aunque tú estés bien y vuelves a hacer la toma de la plantita, te siguen enseñando y aprendizaje, y siento que es como un aprendizaje que vas constantemente como aprendizaje de vida. Continuo. Sí, fíjate que sí es un desarrollo a través del tiempo, ¿no? De aunque tengas tomas y tomas y tomas, tú crees que ya lo sabes todo, pero al final cuando tienes esta bonita experiencia te das cuenta que siempre hay algo que aprender, ¿no? Porque a lo mejor ahora tú ya no eres el alumno, sino quizá te toca ser el maestro, ¿no? Y hay 1000 maneras de aprender o de enseñar, y eso es lo que se va aprendiendo a través del tiempo. Otra cosita que a mí me gustaría saber, aquí estamos con dos personitas que han tenido acercamiento a las plantitas y han estado afortunadamente con diferentes facilitadores. Y el hecho de manejar diferentes esencias y energías de estos facilitadores, pues sí repercute en tu viaje, ¿no? ¿Qué tipo de viaje tienes? ¿Cómo se maneja? Esta fortaleza, esta música, porque todo varía, ¿no? Con el facilitador, pues todo varía. Entonces, ¿cómo ha sido como estas experiencias diferentes con estos facilitadores con los que ustedes han estado? Qué interesante pregunta, interesante pregunta. Pues mira, ahorita que planteaste la pregunta, justamente recordé que mis primeras 2 tomas fueron con la misma persona, pero una persona que manejaba de 30 a 40 personas, o sea, era un grupo muy grande. Pese a que fue un grupo muy grande, yo trabajé bastante bien, pero después me tocó un grupo muy chiquito y aparte familiar. Entonces se puso muy interesante el viaje, muy, muy interesante, porque, bueno, en principio lo hicimos en un lugar donde toda nuestra familia convive. Entonces, y lo hicimos con un maestrazo, un facilitador pues muy, muy fuerte, digamos, en cuanto a su guía, en cuanto a, y pues nos guió de una manera magistral, la verdad, bien agradecida. Y bueno, ya cuando yo llegué a la tercera toma con mi familia, en un lugar seguro para mí, que siempre he transitado y demás, no, pues ahí sí te puedo decir que me fui como gorda, como en tobogán, porque pues fue cuando como todas las piezas cayeron en su lugar. Ahí entendí cositas como de por qué el primer viaje fue de esta manera, por qué el segundo viaje fue de esta manera, aunque yo pensé que había sido tormentoso y nada que ver conmigo. No, o sea, en el tercero fue como ese cierre de ideas, cierre de conceptos, de aprendizajes, y que como que consolidó toda esta parte de pues las tomas de ayahuasca. Para mí fue como la parte medular donde yo dije, oye, de aquí soy, y fíjate que pues he tenido bastantes experiencias con Ale. Han estado, o sea, otra cosa, porque sabes que a veces aquí también se maneja que son grupos muy pequeñitos, lo que te ayuda a que la energía pues se concentre más y haya un trabajo muchísimo más intenso. Yo personalmente, para mí han sido de los mejores, las mejores experiencias que he tenido han sido en este grupo, porque hay muchísima energía femenina. También esa parte es muy, muy interesante. La primera y segunda toma la tomé con una chica, pero era como un grupo masculino, ¿no? El tercero también fue un masculino y tienen una fuerza impresionante, pues toda la energía masculina. Pero cuando me tocó la experiencia de una sesión con pura energía femenina, casi, Dios mío, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué veo? ¿Qué estoy sintiendo? Y bueno, también quería aclarar una cosa, que a mí me ha pasado que todo el entendimiento al que yo he llegado ha sido por mí, ¿sabes? O sea, sí me ha guiado mucho el grupo, pero más que nada en ese acompañamiento, como cuando tengo las dudas muy específicas de, oye, vi esto, ¿no? Como que, ¿qué significa o como por qué? Pero muy pequeñitas, casi todas las dudas las he respondido yo solita, ¿no? O sea, este es como un entendimiento mágico que te da la planta. Y es muy complicado explicarlo a las personas que no la han probado, pues porque justamente te tiran como de, ay, te lo imaginaste,
ay, eso no existe, ¿no? O, pues es que como viste en el YouTube eso, pues seguramente por eso se te reveló de esa manera, ¿no? Y yo en mi caminar me he dado cuenta que en realidad las respuestas las tengo yo. Así como las preguntas las tengo yo, las respuestas las tengo yo. Y entonces la plantita me ayuda a llegar a esas respuestas sin que tenga que haber un intermediario, ¿no? O sea que no tengo más que hacer la pregunta y llega la respuesta. Y llega ya sea en sensación, en recuerdo, en una imagen, o sea, llega en una manera que lo entiendes porque lo entiendes, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tiene mucho que ver el grupo con el que lo haces, la persona pues que te está guiando, tiene muchísimo que ver. Yo me quedé con el grupo de Ale porque dije, no, o sea, de aquí soy. Pero sí, definitivamente hay diferencias, pero y yo creo que todo fue perfecto. Entonces, así fue mi camino, mi inicio en esto, pues fue así. Y lo agradezco porque digo, gracias a eso tengo pues esas perspectivas de distintas tomas, distintas personas guiándote y tú llegando a distintos lugares con cada una de ellas. Justo, como tú bien dices, y hemos platicado de que cada plantita te lleva a su mundo y te habla de la manera, según la energía y el espíritu de esta planta, pues también los facilitadores tienen esa magia, ¿no? Esa magia de poder impregnar la plantita, porque hemos comentado también que se intenciona, ¿no? Todo el ritual se intenciona desde la preparación de la plantita, desde la música que se toca, desde qué lugar y qué intención se administra el rapé, toda esa parte como que es muy importante, ¿no? Y el facilitador le pone como esa energía, ese espíritu para que se tenga un viaje pues quizá más dulce, más amoroso y demás. Y ahora, como bien comenta Patti, la manera en que te llega esa información pues es variada, ¿no? Esas respuestas te pueden llegar de infinitas maneras. Hay viajes que son como más visuales, hay viajes que son como más reflexivos, hay viajes que son como que te llega la respuesta como si alguien te la susurrara, o de repente te llega un pensamiento o un recuerdo que dices, pues sí, entonces tiene que ser así, porque no es así como, yo pregunto y me responde así, no, pues es que es de esta manera. No, es que te llega de diferente manera, pero al punto para que tú lo puedas entender, ¿no? No es de esta manera rebuscada y un acertijo para ver quién lo entiende. No, te llega esta respuesta de esta manera para que tú lo puedas entender, ¿no? Y en el caso tuyo, Minervita, ¿cómo? Pues yo lo podría resumir como el sazón. Ándale. Porque, pues, como se dice, ¿no? Depende la mano de quien lo haga. O sea, no es lo mismo que comer en un lugar de comida rápida, o sea, como industrializado, como muy comercial, como, no sé, como todo ese espectáculo, a que ir a un lugar de comida económica donde lo hace una señora y el sazón es bueno, ¿no? O sea, yo lo diría como que todavía se hace con amor y el otro es como pues una transacción, ¿no? Un servicio que se presta, por eso siento que la palabra facilitador los resume o los englobaría de alguna manera, porque pues están facilitando la planta para que tú hagas el trabajo de sanación, ¿no? Pero cuando vas con un grupo bueno, donde le dan amor al servicio, donde se intenciona, donde estás viendo cómo lo hacen, cómo se prepara, donde hay rezos, donde hay cantos, donde la música es en vivo, o sea, todo eso cambia totalmente la perspectiva y el viaje que puede uno tener. Wow. Increíble, me encantó eso del sazón. Sí. En el caso tuyo, digamos que la primera toma fue con un facilitador, en la segunda fue con otro facilitador. Habían mencionado alguna vez que la primera fue como muy fuerte y la segunda. Pues como les decía, ¿no? El sazón, o sea, en una me tocó de dulce y otra de chile. O sea, realmente la primera fue muy fuerte y fue como más impresionante todavía, o sea, mi primera vez y así súper fuerte,
el sabor era fuerte, era desconocido para mí, la sensación de mareo, o sea, yo sentía que dije, a los 10 minutos dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Hasta que después entendí que es un proceso físico que también se tiene que pasar para llegar a otros niveles de conciencia, ¿no? Es esta incomodidad del cuerpo para que lo saques de ese pensamiento de, ay, tengo frío, ay, me voy a sentar aquí, ay, ¿a qué hora va a empezar, no? O sea, saliendo de eso, pues entras a ti, ¿no? Y en la segunda fue una persona, pues, súper amorosa, donde todo era colores, donde incluso las sensaciones físicas no fueron tan agresivas, tan fuertes, o sea, he escuchado y he visto muchos que, ay, pero no dicen que vomitas, no dices que van al baño horrible, o sea, no siempre pasa, eso yo estoy muy segura que depende de la persona y el estómago, como en la comida, entonces, pues sí, muy diferente con una persona tan fuerte, que igual me llevó a unos estados elevados de conciencia, a una persona más amorosa que me llevó a ver ese lado de mí, ¿no? Y creo que, como decía Patti, pues las cosas pasan por algo y son perfectas, ¿no? Entonces, si en un momento necesité esa parte fuerte y después una parte amorosa, pues hizo como que me reconciliara esa dualidad, digamos, en mí. Y bueno, como les repito, o sea, no solo fue eso, bueno, en el periodo de la primera y la segunda, pues llevé pues, unos meses de trabajo interno, de saber qué había pasado, qué iba a pasar, aprendí a meditar porque dije, wow, se respira increíble, el aire entra por mi nariz y llega hasta, o sea, te conoces y te gusta conocerte y sentirte bien. Fíjate que en la primera y segunda toma fueron hombres, en la tercera fue una mujer. ¿Se sintió la diferencia? Sí se sintió la diferencia, pero no sé si por el género, más bien yo lo atribuiría al poder personal de cada quien, porque las dos primeras personas pues eran personas que vienen de Colombia, me parece, las dos, sí. donde llevan otra educación sobre las plantas incluso, y una educación pues más espiritual. En mi tercera toma, que fue con una mujer, sí fue muy dulce, pero no sentí poder como en las otras personas, ¿no? Sentí un abrigo de, tranquila, aquí vas a estar segura, esto está bien, siéntate aquí, pero no sentí ese poder y esa fuerza con la que me acompañaron las otras dos personas. Eso es interesante, ¿no? Muy interesante. Y hemos hablado también de esta parte de que la ceremonia te da esta apertura de la conciencia y aprendes muchas cosas y estas enseñanzas y respuestas, ¿no? Pero también hemos comentado que a raíz de una ceremonia el verdadero trabajo es posterior, ¿no? Como bien tú comentas, entre una y otra toma, pues tuviste este trabajo, ¿no? Empezaste a conocerte a ti misma, utilizaste otro tipo de herramientas que también te llevaban a estados elevados de conciencia. También, como dice Patti, que entre una y otra, o la diferencia de una y otra, pues también eran estas respuestas, ¿no? Que ella sola llegó a esas respuestas a través de sus reflexiones, de las respuestas que le dieron en ese momento, pero que ella trabajó. Y a mí me gustaría como englobar esta parte de saber cómo ha cambiado tu vida después de estas ceremonias, cómo definirías todo este cambio. ¿Por qué me avientan las difíciles? No, pues yo sí he sentido un cambio. El cambio nació en mí, y lo he tratado de transmitir, y como que al principio no se siente, como que al principio solo te ven así como de que, ay, estás ahí, vas a esos lugares y X, ¿no? Pero fíjate que incluso pues ya llevaba algún caminar en esto, y en algún momento una de mis hermanas le pregunta a mi esposo, pero sí, ¿cómo va? Y todo, y mi esposo responde, no lo sé, pero la veo más feliz. Y cuando él dijo algo así, yo dije, ¡qué bonito! Sí, claro, sí, porque dije, pues sí, efectivamente así me siento, efectivamente, pues eso es lo que trato de transmitir. Definitivamente me dio más tranquilidad, me quitó muchísimas creencias que yo tenía, muchísimas, pues esta parte como que de querer satisfacer
pues a las expectativas de todos los demás, ¿sabes? Y creo que a veces no podemos ni satisfacer nuestras propias expectativas, pero queremos cubrir nuestro buen papel de hija, de mamá, de esposa, de amiga, o sea, todo el tiempo queriendo cubrir. Y entonces yo llegué a un punto donde dije, es que no es necesario. Mientras yo me sienta bien, mientras yo me ame, mientras yo me quiera, es todo lo que tengo que cubrir. O sea, no me tengo que estar peleando con el mundo de que es que mira, no me habla y yo soy bien chida con ella y todo. Entonces yo dije, no, o sea, llegué a ese tipo de pues reflexiones y ahora me siento muy tranquila porque sé que los amigos que tengo los tengo sinceramente. No es necesario pues que nos estemos mandando así 1000 mensajes o viéndonos 1000. Pero yo los llevo en mi corazón, en mis oraciones, los recuerdo y a veces pues ya me da la nostalgia y digo, ay, ¿cómo estás, amigo? Lo que fuera. Entonces, personalmente creo que eso es lo que a mí me ha dado el caminar pues en este camino, porque al final sigue siendo un proceso, o sea, jamás se deja de aprender y de verdad, en el día que tú dices, ya aprendí todo, o sea, vengo a esta ceremonia, pero yo creo que ya ni me va a enseñar nada. Ajá. Creo que es el día que peor zarandeada te da la medida. Ándale, ajá. Sí, ¿no? Cuando llegas con esa actitud, porque sí llegas a caer en ese punto, o sea, sí es, pues también es normal como caer en este ego espiritual, se podría decir, que uno se siente como de, oye, no, yo ya vi todo, ya me dieron las respuestas del universo, pues, ¿qué me van a enseñar? Ya, ahorita ya nada más es estar aquí sentadita y pues yo creo que no voy a ver nada. Y pues la medicina es muy sabia, porque a veces cuando yo llego con esa actitud, o llegaba con esa actitud, la misma medicina me decía, no, a ver, póngale, ¿no? Sus cocos y su zarandeada, y yo regresaba y decía, es cierto, tienes toda la razón, no he aprendido, me falta muchísimo para aprender, y lo que dices, en algún momento empiezas a guiar, y creo que tienes esa responsabilidad porque ya caminaste ese camino, entonces entiendes, pues que una persona viene a ti y tú así como de que, pues te voy a ayudar porque ya lo caminé, yo sé que es así, tú tranquilo, ¿no? O sea, tienes esa empatía, pues. Entonces, pues yo creo que sí ha habido cambios en mi vida, pues he tratado mucho de meditar, no se me ha dado todavía muy bien, temo admitir, pero bueno, el hecho de estarlo intentando, el hecho de empezarte a cuestionar, el hecho de, pues, dar amor a tu familia, creo que eso es lo que a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Este caminar. Y pues yo lo agradezco muchísimo. Y bueno, gracias a que mi esposo dijo, la veo más feliz, yo me sentí más feliz. Y digo, eso me hizo más feliz todavía. Pero sí. Perfecto, pues muy interesante. Los pequeños cambios, tú dices, sí es cierto, como que tiene razón, o sea, porque a veces ni tú mismo te das cuenta, ¿no? Dices, pues vivo mi vida normal y todo eso, a lo mejor me llegan como este tipo de pensamientos de que soy yo, que tengo que buscar la respuesta en mí, que estar más en comunión con la naturaleza y este tipo de cosas, como que son cosas que tú sí sientes, ¿no? Pero ya cuando la gente a tu alrededor empieza a ver ese tipo de cambios, dices, wow, o sea, esto ya trascendió, ¿no? Y aparte la gente que está a tu alrededor como que dice, como que su onda está padre, ¿no? Como que su vibra está interesante. Y todas estas cosas, pues como que sí, a veces son ese aliciente cuando tú recomiendas algo, ¿no? Dicen, pues si yo lo veo que estos cambios se han presentado, pues me suena interesante, ¿no? Y en el caso tuyo, Minerva, ¿cómo fue? ¿O cuáles cambios ha habido? Pues yo creo que el principal es darme ese empoderamiento y motivación de echarle más ganas a mis estudios, a mis estudios personales, a las cosas que yo quiero, a cambiarle mucho el significado a ciertas palabras como el trabajo, o sea, o estudiar o leer, o sea, siento que muchas personas aún lo ven como negativo, leer, sí, la escuela, no, entonces no, entonces como es bueno, ¿sabes? Entonces, pues me acercó muchísimo nuevamente a la lectura, a temas que me ayudan a profundizar conmigo, a entenderme, a comprender la magia, literalmente la magia de la vida. Fíjate que aquí están abordando unas cosas para mí, muy interesantes. Una, que Pati menciona, es la expectativa. En otro de los programas, yo les había comentado, o sea, nadie nace para cumplir expectativas, ni el otro nace para cumplir mis expectativas, ni yo
nazco para cumplir las expectativas del otro, ni como hija, ni como madre, ni como hermana, ni como amiga, ni como novia, ni como bla, 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 como ninguno, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a una sola cuestión, y es que la felicidad y el estar bien depende de mí. Y la felicidad y el estar bien de ella depende de ella, y así con cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de que su esposo diga es que yo la vea a ella más feliz, a mí me habla de que ella está trabajando en su bienestar, en su felicidad, y no en cumplir la expectativa del otro, porque a final de cuentas, ¿qué hacemos? Tratamos de cumplir en el papel de mamá, de esposa, de hija, de nieta, de pareja, de bla, 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 de bla, 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 y vemos por todos, y a final de cuentas, ¿quién ve por uno? O sea, ¿quién ve por mí? Si yo me siento en este momento y digo, ¿quién está viendo por mí? Yo veo por... O sea, ni yo veo por mí. Esa es una realidad. Entonces, eso nos evitaría conflictos en yo poner mi felicidad a ti, y entonces como tú no haces lo que yo requiero, yo soy infeliz por culpa tuya. Entonces, ya me voy a divorciar, porque tú a mí no me haces feliz, cuando la felicidad realmente radica en uno mismo, ¿no? Ahora, también el hecho de que te diga, bueno, es que, bueno, yo la veo más feliz, ¿no? O ella está mejor, también repercute en el cuerpo, aunque no lo creas. Entonces, entre mejor uno se sienta, el cuerpo también lo entiende. Hay veces que bajas de peso, que se quita el acné, que tu piel se vuelve más sedosa, porque el cuerpo también ya estás haciendo, como dices tú, quitaste muchas creencias, hace una regeneración, tanto de creencias como de todas tus células, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y en el caso de Minerva, que comenta, hay que el significado y el significante. Es, ¿qué significado le estoy yo dando al trabajo? El trabajo me dice, y si te fijas, digo, el 99% de las personas te dicen, tengo que ir a trabajar. Oye, esto, no, porque tengo. O sea, es una obligación. No me gusta, no lo quiero, eso a mí me dice, no me siento a gusto ahí, pero tengo que cumplir, ¿no? Entonces, es lo que ella dice, resignificar eso, porque a final de cuentas, también como ya lo mencioné al principio, a lo mejor estamos en un trabajo que ni siquiera te gusta. Alguna vez me comentabas del hermano de un amigo tuyo que dice, estoy estudiando esto porque tengo que cumplir con mis papás que quieren que yo estudie, no sé, vamos a pensar economía, vamos a pensar, o administración, ¿no? Pero a mí no me gusta, voy en el 2º año de carrera y no me gusta. Y le dice ella, pues salte ya, porque quítate los 2 que te faltan. Toda la vida vas a trabajar en algo que no te gusta. Entonces, desde ahí, si tú dices, es que tengo que cumplirlo porque mi papá, tengo que cumplirlo porque el abuelo era administrador, mi papá es administrador, yo tengo que ser administrador, y mis hijos van a ser administradores. Entonces, desde ahí es una carga. Y es hacerlo por cumplir por cumplirle al otro, ¿no? Entonces, alguien a mí me dijo alguna vez, ¿y qué estudio? Mi respuesta fue, estudia lo que realmente a ti te haga vivir, lo que realmente a ti te haga sentir vivo, y yo te garantizo que nunca vas a trabajar. Porque si a final de cuentas tú estudias en algo que a ti te agrada y te apasiona, cuando lo desarrolles, o sea, para eso naciste y aparte te van a pagar. Entonces, realmente no vas a trabajar, y hasta la fecha es lo que hace, no trabaja el señor. Se dedica a hacer lo que le gustó hacer. Entonces, o sea, es muy importante, y todo este tipo en tu caso y en tu caso, toda esta apertura de poder llegar ustedes a esas conclusiones por ustedes mismos, sí ha sido a base del proceso, ¿no? A base de un entendimiento y una autorreflexión. Entonces, pues es increíble el testimonio tuyo, Pati, y el de tu esposo también, que te vio feliz. ¡Ay! Hasta me emocioné, sentí bonito. En el caso tuyo, Minerva, también es increíble, ¿no? El poder también llegar a la conclusión de que no te da las herramientas nada más, pero no es indispensable que siempre estés con la medicina, siempre, porque a final de cuentas adoptaste una serie de herramientas, en tu caso, como yo a ti en lo personal te podría considerar como una gran meditadora, una meditadora avanzada. Entonces te diste cuenta que al final del día
pues no es tan necesario. Sin embargo, fue el medio para llegar a esa conclusión y a ese autoconocimiento. Entonces, pues yo les agradezco mucho, Pati, te agradezco mucho el haberte tenido aquí, de verdad, me da muchísimo gusto. Minerva, todo un gusto el haber platicado contigo. Les recuerdo nuestras redes sociales, que es Armente Ceremonial, en Facebook, TikTok, Instagram, y en YouTube es Armente Ceremonial Oficial. Y les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo el tiempo donado hacia nosotros, porque después de la vida y la salud, el tiempo es lo más importante. En este instante, converge el pasado, el presente y el futuro en un solo instante. Y ese instante es ahora y es ahorita. Eso también fue un aprendizaje a través del tiempo. No lo leí, no me aprendí el speech. Ese fue un aprendizaje a través del tiempo de las plantas sagradas. Muchísimas gracias. Nos andamos viendo. ¡Ajo!